Buenas, mi nombre es Injover Rojas Calderón. Yo soy nefróloga pediatra del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera y vamos a ver el tema del módulo 15 que se trata de glomerulonefritis postinfecciosa. Este es un tema muy importante para la pediatría general debido a que es la causa más común de glomerulonefritis en pediatría. Es una enfermedad mediada por complejos inmunes que va a llevar a inflamación y a proliferación glomerular y eso va a causar la forma más común de síndrome nefrótico agudo en pediatría. Y es por eso de ahí que radica su importancia. Entonces, entre los conceptos que vamos a repasar hoy en el camino está la etiología de esta enfermedad, la epidemiología, la fisiopatología, que esta charla está enfocada en la parte clínica, sin embargo es muy importante que entendamos la fisiopatología para que veamos la importancia del tratamiento. Vamos a ver también las manifestaciones clínicas, cuál es la evaluación, cuál es el manejo y finalmente vamos a finalizar con el pronóstico de la enfermedad. En cuanto a la etiología, es una enfermedad principalmente causada por bacterias. Como todos sabemos, el estreptococo beta hemolítico del grupo A es la causa más frecuente. Sin embargo, puede ser causada por estafilococos, neumococos, hemófilos, meningococo, micoplasma o cualquiera de los gérmenes que están ahí anotados en el cuadro. También puede ser causada en menos frecuencia con virus, de los más frecuentes Epstein-Barr, citomegalovirus, Coxsackie, hepatitis y cualquiera de los que están ahí anotados, pero también por parásitos y hongos. Entre las infecciones más comunes que van a dar una glomerulonefritis postinfecciosas están las amigdalitis agudas, infecciones nasofaringeas, los simpéticos, infecciones en piel, las neumonías y bronconeumonías, las endocarditis, las infecciones de las derivaciones ventriculoatriales o ventriculoperitoneales y todas las que están ahí. Por lo cual, si tenemos alguno de estos gérmenes o alguna de estas infecciones y tenemos edema, hipertensión o hematuria, cualquiera de esas tres, estamos obligados a buscar los otros hallazgos de glomerulonefritis postinfecciosa para poder hacer el diagnóstico. Como les dije en la introducción, la importancia radica en que es la causa más frecuente de síndrome nefrótico agudo que vamos a ver en pediatría. Y como todos lo conocemos, el prototipo de esta enfermedad es la causada por el estreptococo hemolítico del grupo A o la glomerulonefritis postestreptocóxica. El estreptococo hemolítico del grupo A es un coco gram positivo y esto se considera una de las complicaciones no supurativas de este germen. Se sabe que hay algunos serotipos que ya están bien identificados que tienen capacidad de hacer un daño renal o son los conocidos como serotipos nefritogénicos del tipo M. También tienen una característica muy importante que tienen una enzima que es capaz de causar hemólisis que se llama streptolicina y que va a ser muy importante para nosotros para poder hacer el diagnóstico. Entre los serotipos que ya están identificados asociados a infecciones faríngeas están el 12, el 4, el 1, el 3, el 35 y el 49. Y entre los asociados a infecciones de piel están el 42, el 49, el 56, el 57 y el 60. Entonces, en la epidemiología de esta enfermedad tenemos que, como ya lo hemos mencionado varias veces, la gran importancia es que es la causa más común de síndrome nefrótico agudo en pediatría. Definitivamente es muchísimo más común en varones que en mujeres. La edad en la que vamos a presentar usualmente es una edad preescolar o escolar, que va a variar desde los 4 a los 14 años y es sumamente rara en niños menores de 3 años y en mayores de 20 años. Va a tener un pico de incidencia en los años preescolares y escolares tempranos, entre los 5 a 6 años, y en los últimos años se han visto casos en personas mayores de 60 años con factores de riesgo. Se dice que hay alrededor de 500,000 casos anualmente, esto a nivel global, y de estos el 97% se da en países subdesarrollados y su incidencia ha venido en bajada en los países desarrollados. Sin embargo, en la epidemiología tenemos que tomar en cuenta que nosotros solo vemos el pico del iceberg, porque la gran mayoría de los casos van a ser asintomáticos y por lo tanto no van a ser diagnosticados y no van a estar cuantificados.
Tenemos dos formas de presentación de los casos. La gran mayoría de los que vemos en Costa Rica, gracias a Dios, van a ser de las formas esporádicas. Se presentan 2, 3, 4 casos en cierto periodo de tiempo de provincias diferentes y de regiones diferentes del país. Sin embargo, hay varios países que han reportado en los últimos años epidemias de esta enfermedad, entre los cuales están Chile, Brasil, Alemania, y el manejo puede variar un poquitito y lo vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre los esporádicos y los que se presentan en casos de epidemia. En cuanto a la distribución estacional, pues los casos que son asociados a faringoamigdalitis o infecciones respiratorias, pues se van a ver muchísimo más en la época lluviosa, y los casos que son asociados a infecciones en piel, impético y piodermitis se van a ver más asociados a la época de verano. De todas las faringoamigdalitis que tenemos, el 5 al 10% van a tener la capacidad de hacer una glomerulonefritis postinfecciosa, y de todas las infecciones en piel, el 25% van a tener capacidad de hacer una glomerulonefritis postinfecciosa. Entonces vemos que son mucho más frecuentes después de las infecciones de piel que las infecciones faringias. La fisiopatología, de una forma muy resumida, y ya más adelante la vamos a ver más en detalle, es una enfermedad que definitivamente está catalogada como una enfermedad mediada por complejos inmunes, que va a llevar a una activación de la vía alternativa del complemento y que va a llevar a una inflamación y proliferación del glomérulo. Más específicamente, lo que se altera es la membrana basal glomerular. Entonces, ya viéndolo, la fisiopatología, hay 4 mecanismos propuestos que llevan al daño glomerular. Una de ellas, y la más fuerte, es que hay depósitos de los complejos antígeno-anticuerpo que fueron preformados, ya sea en la faringe o en la piel, y estos migran hacia la membrana basal glomerular y se depositan de ahí. La segunda teoría es que lo que se deposita en la membrana basal glomerular es solamente el antígeno del estreptococo, y hay formación in situ del complejo antígeno-anticuerpo. La tercera teoría de cuál es la fisiopatología es que hay una reacción cruzada con los antígenos del germen, o sea, hay un mimetismo molecular. Alguno de los componentes antigénicos del estreptococo se parece a alguno de los componentes de la membrana basal glomerular, y entonces el sistema inmune se equivoca y ataca la membrana basal glomerular, causando inflamación y proliferación. El cuarto mecanismo propuesto es que hay una alteración de la inmunoglobulina G nativa. Se dice que la neuroaminidasa del estreptococo tiene la capacidad de cambiar la formación de la inmunoglobulina G, y esto va a hacer que esta inmunoglobulina G sea autoinmune, que genere reactividad autoinmune, y pueda activar de nuevo la vía alternativa del complemento. Entonces, ¿por qué vemos estas 4 teorías en la parte práctica? Es para entender más o menos cómo se da la enfermedad, qué la causa, y posteriormente por qué el tratamiento es como lo vamos a exponer. Entonces, lo primero que vamos a tener es la infección, ya sea la faringoamigdalitis o la infección cutánea por el estreptococo beta hemolítico. Por cualquiera de las teorías anteriores que hemos expuesto, vamos a tener la formación de inmunocomplejos antígeno-anticuerpo. Esto nos va a dar la elevación de los marcadores serológicos del estreptococo, que pueden hacer la antistreptolicina, la antihialuronidasa o la antideniasa, que ya los vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, y estos se van a ir a depositar en los capilares glomerulares. Va a haber una inflamación, va a haber una pérdida de la capacidad de filtración de la membrana basal glomerular, y van a pasar por la membrana basal glomerular componentes que normalmente no pasaban por ahí, y por eso es que vamos a ver la hematuria y la proteinuria. Concomitantemente se da la activación del complemento, hay consumo del complemento, y entonces ahí es donde vemos un C3 bajo en plasma. Toda esta inflamación y proliferación capilar nos va a dar las manifestaciones clínicas, que es una disminución de la filtración glomerular, que esto es sumamente importante porque esto es lo que va a causar las manifestaciones clínicas. Entonces podemos tener como parte de los síntomas oliguria y aumento de la creatinina y la urea plasmática. A su vez vamos a disminuir la excreción urinaria de sodio, por eso si hacemos una fracción excretada de sodio la vamos a ver que está en menos de 1.
Esto va a llevar a una expansión del espacio extracelular, va a haber una depresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona y finalmente vamos a tener las manifestaciones clínicas. Entonces es muy importante que entendamos que básicamente la fisiopatología se va a resumir en una disminución de la filtración glomerular, una disminución de la excreción urinaria y una expansión del espacio extracelular que va a culminar en sobrecarga de volumen, que lo vamos a ver en forma de edemas y de hipertensión arterial. Y por eso el manejo va a ser como lo vamos a exponer más adelante. Se ha estudiado muchísimo cuáles son los antígenos nefritogénicos que están presentes en el estreptococo beta hemolítico y los principales sospechosos están expuestos en la diapositiva. El primero va a ser el receptor de plasmina asociado a la nefritis, que realmente esto es una enzima glicolítica y es uno de los principales sospechosos porque es capaz de promover una reacción inflamatoria local muy potente. Y el segundo es la exotoxina pirogénica B del estreptococo, que realmente es una proteinácea. Hay otros antígenos nefritogénicos, sin embargo, estos son los que tienen más evidencia científica. Y como sabemos, no son los únicos causales, porque también hay otras bacterias, otros virus, otros parásitos que pueden ser causantes de glomerulonefritis posinfecciosa. Es muy importante para poder hacer el diagnóstico clínico saber que existe un periodo de latencia y tiene que haber un periodo de latencia. Entonces, hay un proceso infeccioso, hay un periodo de latencia y luego vamos a ver las manifestaciones clínicas o las manifestaciones renales. No se dan en concomitancia con la infección. Si estamos hablando de una faringoamigdalitis, el periodo de latencia va a ser de 1 a 3 semanas y si estamos hablando de una infección de piel, el periodo de latencia va a ser un poquito más prolongado, de 3 a 6 semanas, y hay que tomarlo en cuenta porque puede ser que el paciente cuando se presente con la glomerulosis infecciosa ni siquiera recuerde que tuvo el episodio infeccioso, que tuvo algún piquete sobreinfectado, que fue algún paseo, que tuvo alguna lesión en piel. Entonces es importante para nosotros y para hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades glomerulares. Las manifestaciones clínicas van a ser extremadamente variables. Puede ir desde un paciente totalmente asintomático, que lo podemos encontrar como una hematuria microscópica aislada. Puede haber la presentación más común de los que vamos a detectar, que es un síndrome nefrótico agudo, y puede haber algunos casos realmente complicados que pueden llevar hasta fallo renal, que son aquellos casos que se presentan como una glomerulonefritis rápidamente progresiva y pueden llevar a enfermedad renal crónica, que gracias a Dios este porcentaje es muy pequeño y es bastante raro. Entonces, de la manifestación clínica más común, habíamos hablado que lo vamos a presentar como un síndrome nefrítico agudo. Recordemos la triada del síndrome nefrítico, que es la presencia de hematuria, que puede ser microscópica o macroscópica, edema e hipertensión arterial. Por lo cual, si tenemos un paciente con alguno de estos cuadros infecciosos o antecedentes de esos cuadros infecciosos y alguno de estas presentaciones, estamos obligados a buscar los otros dos componentes para ver si estamos en presencia de una glomerulonefritis postinfecciosa. Esta es la triada clásica, pero así como todos los síndromes nefríticos agudos, pueden estar asociadas otras características clínicas. Puede haber oliguria, puede haber lesión renal aguda y usualmente esto es un inicio súbito. El niño de un pronto a otro está orinando con sangre o el niño de un pronto a otro se pone edematoso. El síntoma clínico más frecuente va a ser la hematuria y en la glomerulosis estreptocócica usualmente va a ser macroscópica hasta en un 80%, sin embargo tenemos que buscarla. Puede ser microscópica, sobre todo como habíamos dicho antes, en los casos que van a ser asintomáticos. Es una hematuria que es glomerular, por lo cual va a tener características de hematuria glomerular, como son que en el sedimento urinario vamos a ver glóbulos rojos dismórficos, como los que están en la foto de abajo. Vamos a ver cilindros de glóbulos rojos como están en la foto de arriba y realmente el color de la orina va a ser cafezuzca o color té, no va a ser roja ni con coágulos como son las hematurias extraglomerulares. Y una de las cosas más importantes es que usualmente se asocia a proteinuria. Es falsa la creencia de que si la proteinuria es en rango nefrótico, esto descarta el diagnóstico de glomerulonefritis posinfecciosa, porque las glomerulonefritis posinfecciosas pueden tener proteinuria en rango nefrótico. Y es una de las cosas que hay que vigilar y cuantificar y ver cómo evoluciona posteriormente el paciente.
El edema suele ser palpebral, pero puede ser también generalizado y usualmente es un edema duro, o sea que no va a dejar fobia. Hay otros muchos síntomas inespecíficos asociados a la glomerulonefritis postinfecciosa, como la cefalea, los vómitos, el dolor abdominal, la astenia y la dinamia. Y recordemos que entre la triada diagnóstica también está la hipertensión arterial, que puede llegar a ser verdaderamente severa e inclusive presentarse como una encefalopatía hipertensiva. Entonces, esta imagen es muy importante porque nos deja una imagen mental de cómo se va a presentar la enfermedad y qué buscar en qué tiempo. Entonces, lo primero que vamos a ver es la infección estreptocóxica, ¿verdad? Esto va a llevar a una activación de la vía alternativa del complemento, entonces va a haber depresión por consumo del C3. Posteriormente, lo que vamos a ver cuando empieza la infección es un aumento de los títulos de la antistreptolicina O, que va a ser un pico a las 3 semanas, ya lo vamos a ver más adelante, y luego vamos a empezar a ver las manifestaciones clínicas. La hematuria acompañada de proteinuria, que va a ser uno de los síntomas más importantes y uno de los síntomas que más puede durar. Puede llegar a durar entre 4 a 6 semanas y usualmente, como les decía, es macroscópica, pero puede ser microscópica. Posteriormente, la hipertensión, que es causada por sobrecarga o volumen y puede llegar a ser muy severa, y el edema, que es una de las cosas que dura menos. También es muy importante en la imagen que ustedes vean que la fase aguda de la enfermedad suele resolver en 4 a 6 semanas y eso es el periodo que debemos mantener el tratamiento, que es una de las preguntas más frecuentes que recibimos en el servicio de nefrología. ¿Cuánto tiempo voy a tratar a este paciente con diurético? ¿Cuánto tiempo voy a dejarlo con dieta hiposódica? Realmente el tratamiento se mantiene mientras dure la fase aguda. Entonces, si tenemos un paciente al frente que tenemos una sospecha de glomerulonefritis postinfecciosa, ¿cómo vamos a hacer la evaluación? Entonces, como todo paciente, hay que hacer una historia clínica completa, hay que hacer un examen físico completo y una de las cosas distintas es que hay que preguntarle por antecedentes de infecciones y recordemos que el periodo de latencia puede ser de hasta 6 semanas. Entonces, puede ser que el paciente no recuerde que había tenido ese proceso infeccioso previo. En cuanto al laboratorio, debemos hacerle un hemograma y recordar que uno de los hallazgos más frecuentes que vamos a encontrar es una anemia que es de origen dilucional. Hay que hacerle una función renal porque estamos buscando uno de los mecanismos fisiopatológicos que es la caída de la tasa de filtración glomerular. Hay que hacer electrolitos y dependiendo de si hay lesión renal aguda, gases para buscar complicaciones asociadas a la lesión renal aguda. Y hay que hacer un examen general de orina con un sedimento urinario buscando la hematuria y la proteinuria. Y en caso de que haya proteinuria, sería importante cuantificar esta proteinuria para eventualmente poderle dar el seguimiento adecuado. Es muy importante entre los laboratorios que nosotros tratemos de documentar que hubo una infección por un estreptococo. Entonces, vamos a solicitar los anticuerpos contra los antígenos de los estreptococos. En nuestro medio solo está disponible la antistreptolicina O, que va a estar positiva cuando tiene más de 333 unidades de TOT. Este examen tiene una sensibilidad de un 97% y una especificidad de un 80%. Tiene un pico a las 3 semanas posterior a la infección y más o menos se mantiene elevado por unas 4 semanas. Esto es importante tomarlo en cuenta por si el paciente se presenta posterior a este periodo y tenemos un ASO negativo. Es muy importante que las piodermites, las infecciones en piel, pueden dar un falso negativo, no va a elevar la antistreptolicina O debido a que se une a los lípidos en piel. Entonces hay que tomarlo en cuenta si el foco infeccioso era piel. Existen otros marcadores como la anti-hialuronidasa y el anti-DNasa, sin embargo, no están disponibles en nuestro medio. Esta imagen también les va a dejar muchísimo más claro que tenemos la infección, luego el periodo de latencia y luego alrededor de la semana 3 y entre 4 a 6 semanas vamos a tener el ASO elevado. Importante recordarlo por si se presenta el paciente posterior a ese periodo, puede ser que tengamos un ASO negativo porque ya haya normalizado. En cuanto al complemento, el complemento se va a consumir por una activación de la vía alternativa del complemento y va a estar disminuido
alrededor de 8 a 12 semanas. Acuérdense en la primera imagen de las manifestaciones clínicas que el complemento es de las primeras cosas que se consume, inclusive puede preceder a la hematuria y está disminuido en el 90% de los casos de las glomérulos postinfecciosas. Entonces, igual que en la imagen anterior, vamos a ver esta imagen donde vemos que es una de las manifestaciones que se presenta primero, tiene que permanecer bajo. Usualmente el pico va a estar entre las 0 y las 4 semanas y por ahí de las 6 a 8 semanas empieza a normalizar y de hecho es una de las cosas que tenemos que asegurarnos posteriormente que normalice para estar seguros que estamos en presencia de una glomerulonefritis postinfecciosa o postestreptocóxica y no alguna otra enfermedad glomerular. Realmente no es necesario realizar ningún estudio de gabinete, pero los que más frecuentemente se realizan son la radiografía de tórax y el ultrasonido renal. La radiografía de tórax solo está indicada cuando tenemos un paciente que le estamos buscando alguna complicación, que tiene distrés respiratorio, que tiene la auscultación alterada, y es buscando edema agudo de pulmón o derrame pleural. El ultrasonido renal es el examen de gabinete que más se realiza, sin embargo, no está bien indicado. Se realiza mucho más de lo que se debería hacer. Realmente solo estaría indicado si el paciente se presenta como una lesión renal aguda, que usted realmente no sabe si está en una lesión renal aguda o si es un enfermo renal crónico que no tenía diagnóstico previo. Cuando se realizan estos ultrasonidos en las glomerulonefritis postinfecciosas, lo que vamos a ver son riñones grandes, heterogéneos, parchados, edematosos, con pérdida de la diferenciación corticomedular. O sea, lo que nos dice el radiólogo es que son riñones que están muy inflamados. Entonces, con todos estos datos, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, es un conjunto de cosas. Tenemos que buscar el antecedente de infección previa, tenemos que tener las manifestaciones clínicas sugestivas y a veces el síntoma solo va a ser uno. Entonces, por ejemplo, si el paciente empieza con hematuria macro, hay que buscarle dirigidamente la hipertensión y el edema, hacerle el lazo y el complemento. Y viceversa, si se presenta con edemas o si se presenta con hipertensión, buscar las otras para poder llegar al diagnóstico. Tratar de documentar la infección con la antistreptolicina o con el antiDNasa en los países que lo tengan disponible y recordar las características cuando es el pico de lazo, que puede ser que estemos llegando muy tarde y ya haya normalizado, o que el foco sea piel y que por eso lo tengamos negativo, y también el complemento bajo. Siempre nos preguntan, es otra de las consultas más frecuentes en el servicio de nefrología, ¿cuál de todas estas es más sugestivo de los laboratorios de una glomerulonefritis postinfecciosa? Pues realmente el laboratorio más sugestivo que estamos en presencia de una glomerulonefritis postinfecciosa, porque es parte de la fisiopatología, es el consumo del complemento y específicamente del C3. Puede tener un C4 normal. Eso es lo que nos va a orientar más al diagnóstico. Algunos consejos prácticos es que a veces en emergencia se hace el examen físico muy rápido, pero si usted tiene los antecedentes clínicos, el cuadro clínico sugestivo y muchas veces el paciente no recuerda la infección, entonces hay que desnudar al paciente y buscar cicatrices. Por el periodo de latencia, lo que nosotros vamos a ver es el fenómeno postinfeccioso y no vamos a ver una infección activa. Entonces, con mucha frecuencia encontramos en piernas, en tórax o en abdomen, cuando desnudamos al paciente ya con más calma y tranquilidad, alguna cicatriz que nos oriente a que sí tuvo algún proceso infeccioso y tal vez el papá o el niño, al ver la cicatriz, recuerda que tuvo ese proceso infeccioso. El manejo en nuestro hospital hemos sido bastante insistentes en educar a los médicos en formación, a los residentes, que esta enfermedad es importante que todos la conozcamos porque realmente el manejo es del pediatra general. Y recordemos que el manejo va a ser simplemente de soporte y que la principal manifestación clínica que van a tener estos pacientes es sobrecarga de volumen. Y es por eso que el manejo va a ir enfocado al manejo de la sobrecarga de volumen. Entonces, el primer paso del manejo es que es un paciente que le vamos a dejar una restricción de sodio y líquidos que realmente debe ser moderada, no debe ser severa. Entonces, a todos estos pacientes le vamos a indicar una dieta hiposódica.
Le podemos hacer una restricción moderada de líquidos al 80% según la forma de Holiday Cigar, calcularle los requerimientos normales y luego disminuirlo a un 80%. Si es un paciente con una glomerulonefritis complicada, pues puede ser necesitar una restricción de líquidos mayores, y si necesita una solución intravenosa porque tiene que hospitalizarse por alguna razón, no tolera la vía oral, va para algún estudio que ocupa que esté en la vía oral, hay que considerar el uso de soluciones hipotónicas intravenosas con bajo contenido de sodio o inclusive soluciones glucosadas sin sodio. De todo el manejo, lo más importante va a ser el manejo de la sobrecarga de volumen. Es la disminución de la tasa de filtración glomerular lo que va a llevar a la disminución de la excreción de sodio y a la sobrecarga de volumen. Y es esto lo que nos va a dar los edemas y la hipertensión arterial. Y es por eso que el tratamiento de elección, así sea una encefalopatía hipertensiva, lo que tenemos al frente, es el manejo de la sobrecarga de volumen. Y esto lo vamos a hacer por medio de diuréticos de ACE. El diurético de elección va a ser la furosemida, que se puede dar perfectamente vía oral si el paciente no tiene criterios de internamiento, o se puede utilizar intravenosa. ¿Cuándo vamos a internar al paciente? Si el paciente tiene una glomerulonefritis complicada, si no tolera la vía oral, si está severamente hipertenso, si tiene una lesión renal aguda importante. Si no tiene ninguna de esas condiciones, perfectamente se puede tratar de forma ambulatoria con un seguimiento cercano. ¿A qué dosis le vamos a dar? Si no es complicada, le vamos a dar de 1 a 2 miligramos kilodosis, que le podemos dar cada 6 a cada 8 horas, empezando por la dosis mínima y subiendo la dosis y la frecuencia según la necesidad del paciente. Y si es complicada, la dosis es mayor, de 2 a 4 miligramos por kilo por dosis, cada 6 a 8 horas, igual iniciando con la dosis más baja y subiendo según la necesidad del paciente. En casos de edema agudo de pulmón, dificultad respiratoria, insuficiencia cardíaca congestiva, la dosis puede llegar hasta 6 miligramos kilodosis. En cuanto a la hipertensión, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, de nuevo, la hipertensión es causada por una disminución de la tasa de filtración glomerular que va a llevar a una sobrecarga de volumen. Y por eso el tratamiento de elección sigue siendo el diurético y sigue siendo la furosemida. Sin embargo, es frecuente que la hipertensión arterial sea severa y necesitemos un segundo agente para poder controlar la hipertensión arterial. En ese caso, los agentes antihipertensivos de elección serían los vasodilatadores directos o indirectos, como la hidralacina o los antagonistas de canales de calcio, que en nuestro medio tenemos la amlodipina. Es importante que si estamos ante una encefalopatía hipertensiva, pues entonces elegiríamos uno de vida media corta, intravenoso, que tenga un rango terapéutico amplio, como en nuestro medio sería la hidralacina intravenosa y no la amlodipina vía oral. Hay que tratar de alejarse de cualquier otro fármaco que nos vaya a hacer más lesión. Entonces, recordemos que es un paciente que tiene disminuida la tasa de filtración glomerular y que tiene riesgo de hipercalemia, por lo cual tendremos que tener mucha precaución o mucho cuidado y tratar de evitar los inhibidores de la ECA, que tienen un riesgo de hipercalemia y pueden disminuir más la tasa de filtración glomerular, o aquellos diuréticos ahorradores de potasio que nos pueden generar una hipercalemia y causar más daño que beneficio. Es importante también evitar cualquier medicamento nefrotóxico o cualquier procedimiento que vaya a causar más daño renal en un riñón que ya está agudamente enfermo. Los antibióticos es una pregunta muy importante y esto depende de cada región y cada área, y cada país decide más o menos cómo es su manejo. Hay que recordar, muy importante, que es un fenómeno postinfeccioso y cuando el paciente se les presenta con la hematuria macro severamente hipertenso y edematoso, ya no va a tener un proceso infeccioso activo, por lo que no deberíamos por qué dar un tratamiento antibiótico. Sin embargo, como les digo, esta estrategia depende del país. En Costa Rica sí utilizamos una sola dosis de penicilina benzatínica para erradicar la cepa nefritogénica. Y una de las diferencias que les mencionaba al principio de la charla en cuanto a los casos esporádicos conforme a las epidemias es que en las epidemias sí está eh, indicado darle a todos los pacientes, específicamente para erradicar la cepa nefritogénica y evitar su diseminación, los antibióticos. ¿Por qué en Costa Rica sí damos antibióticos? Porque la realidad es que los pacientes que identificamos con una glomerulonefritis postinfecciosa, usualmente les identificamos algún factor de riesgo.
La mayoría de los nuestros, al igual que en la literatura mundial, van a ser en verano por las piodermitis o los simpéticos, pero casi todos ellos, cuando ustedes les hacen la historia clínica completa, viven en hacinamiento, tienen una pobreza extrema, tienen mala higiene y somos un país tropical. Entonces, lo hacemos así para tratar de que cuando ese niño regrese a su ambiente familiar, evite contagiar a los hermanitos, a los primitos y así evitar tener más casos de glomerulonephritis posinfecciosa. También al inicio de la charla habíamos hablado que el 97% de estos casos se dan en países subdesarrollados y que ha ido bajando en países desarrollados. Esto se debe porque el agua fortificada con flúor baja la virulencia del estreptococo y porque se dice que en los países desarrollados hay una atención más temprana y más adecuada del proceso infeccioso agudo y que por eso entonces llegan a, en menor cantidad a hacer el proceso postinfeccioso. ¿Cuáles complicaciones podemos tener de la glomerulonefritis postinfecciosa? Pues podemos tener concomitantemente una lesión renal aguda, casi siempre son leves o moderadas, casi ninguna son severas, y el 100% de las lesiones renales agudas que vienen con las glomerulonefritis postinfecciosas, solo el menos del 5% van a necesitar una terapia de soporte renal como es la diálisis. También podemos tener un edema agudo de pulmón o un derrame pleural, como consecuencia de la sobrecarga de volumen. También podemos tener insuficiencia cardíaca congestiva y definitivamente la complicación que vemos con mayor frecuencia es la encefalopatía hipertensiva, que eso sí la vemos con bastante frecuencia en nuestro hospital. Algunos consejos prácticos en el manejo de la glomerulonefritis postinfecciosa. El número 1 es dar tiempo al diurético. El diurético no va a actuar de manera inmediata y recordemos que la fase aguda nos va a llevar 4 a 6 semanas. Entonces, posiblemente ese es el tiempo que vamos a mantener el tratamiento. Si ya estamos al frente de una complicada y ya tenemos dosis altas de electrolitos, dosis altas de diurético, es importante monitorizar cualquier complicación que nos puede generar la dosis alta de diurético. Entonces es importante monitorizar los electrolitos, sobre todo el sodio y el potasio, y monitorizar la función renal. Es importante llevar un registro adecuado de las ingestas y excretas del paciente, valorar día a día el estado de sobrecarga de volumen para no generar más daño renal, para no generar una hipovolemia más bien al paciente. Recordar la duración de la fase aguda de la enfermedad para no tener que apresurarnos a que ya lo tengo que tener normotenso en 3 días si la enfermedad va a durar 4 a 6 semanas. También es muy importante dar tiempo al diurético si estamos ante algunas complicaciones. Por ejemplo, si tenemos un derrame pleural, aún si en la placa es importante o en el ultrasonido de tórax y volumen que tiene acumulado el paciente es importante, pero el paciente está eupneico, no tiene mayores requerimientos de oxígeno, es importante dar tiempo al diurético, vigilarlo cercanamente, ver la evolución de la fase aguda y no correr a ponerle un sello de tórax que nos puede generar más complicaciones. Lo más importante de esta diapositiva es que ustedes sepan que esos pacientes, ya sea si ustedes los tienen hospitalizados o si los tienen en manejo ambulatorio, esos pacientes hay que darles seguimiento. ¿Por qué? Porque hay que ver que todo lo que presentaron en la fase aguda se normalizara. Entonces, ¿qué tenemos que ver en la consulta externa? Es un paciente que lo vamos a citar. Hay que citarlo al finalizar la fase aguda para que veamos que esté normotenso, que ya no tenga edemas, que ya no tenga hematuria macro. Es importante recordar que si hay un proceso infeccioso muy cercano a la fase aguda de la enfermedad, puede haber un segundo episodio de hematuria macro, que el paciente ya haya resuelto el episodio de hematuria, tuvo un proceso infeccioso de nuevo y ahí puede verse de nuevo hematuria macro. Luego, en el laboratorio que tenemos que ver, es muy importante que se haya normalizado el complemento a las 8 o 12 semanas, porque si el complemento persiste bajo, hay que buscar otras enfermedades glomerulares, que haya desaparecido la proteinuria en los siguientes 6 meses, sobre todo si el paciente se presentó con una proteinuria en rango nefrótico. La hematuria microscópica es una de las manifestaciones clínicas que más tiempo va a perdurar y va a durar alrededor de 2 años.
Y inclusive hay una literatura que dice que puede durar más de 2 años inclusive, pero si mientras sea una hematuria microscópica aislada, es nada más de vigilarla. Y lo más importante de todo es que haya normalizado la fase aguda después de las 4 a 6 semanas del tratamiento. Además, hay que vigilarlos y darle seguimiento para indicarle al paciente cuándo puede suspender el diurético, cuándo puede suspender el agente antihipertensivo extra o cuándo puede reintroducir el sodio a la dieta. En cuanto al pronóstico, gracias a Dios es una enfermedad de muy buen pronóstico y la gran mayoría de los pacientes tienen una recuperación total, inclusive aquellos que tuvieron una lesión renal aguda. Importante, van a tener una normalización de la función renal. La recurrencia es rara, pero se puede dar, entonces es algo que hay que tomarlo en cuenta. Y sí hay un pequeño porcentaje de las glomerulopos infecciosas que pueden finalmente llevarnos a una enfermedad renal crónica. Estas básicamente van a ser las que se presentaron como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que esta sí es de manejo exclusivo del nefrólogo, y gracias a Dios el porcentaje es menos de 0.5% de todas las glomerulonefritis postinfecciosas que vamos a ver. Y el manejo es un poquito distinto. Entonces, hemos hablado en varias ocasiones que es de manejo del pediatra, pero entonces, ¿cómo sé yo cuándo ya no es de manejo de mi persona como un pediatra general y ya debo remitirla al nefrólogo? Entonces, cuando está complicada con una lesión renal aguda severa, si ustedes ven que la creatinina va en franco aumento, que es un paciente que puede necesitar una terapia de reemplazo renal, hay que referirlo al nefrólogo. Si los episodios de hematuria macro son concomitantes, recurrentes y a repetición con infecciones de vías respiratorias superiores, porque habría que hacer un diagnóstico diferencial con una nefropatía por IgA. Si ustedes le dan el seguimiento y ya tiene más de 12 semanas y ese paciente no tiene normalización del complemento, si ustedes sospechan que no es una glomerulonefritis posinfecciosa clásica porque está haciendo brotes en piel, porque está haciendo artralgias o porque hay evidencia de alguna enfermedad sistémica como por ejemplo el lupus, o si hay una persistencia de la proteinuria, ustedes le dieron el seguimiento, ya cuantificaron la proteinuria, ya lleva más de 6 meses del episodio agudo y sigue con proteinuria, pues hay que referirlo al nefrólogo para que el nefrólogo lo valore y vea a ver si en este caso es necesario una biopsia renal. Solo estos pacientes en los cuales usted está sospechando que ya el paciente no es una glomerulonefritis postinfecciosa, sino es otro tipo de enfermedad glomerular, son a los que se considera hacer una biopsia renal. Al resto de pacientes no es necesario tomarles una histología. Entonces, esta era la presentación del tema. Muchas gracias por la atención. Aquí les dejo mi correo por si tienen alguna pregunta o alguna duda. Y nada más les dejo esa imagen para que recuerden que el 9 de marzo de todos los años se celebra el Día Mundial del Riñón, que es una iniciativa que abarca niños y adultos con la idea de que todos tengamos una adecuada salud renal, que nos evaluemos, que hagamos ejercicio, que tomamos agua para mantener los riñones saludables. Muchas gracias.